temas muy importantes y que ahorita pues están muy palpables con lo que estamos viviendo en la Ciudad de México. De entrada agradecer al colegio la invitación. Yo formo parte soy académico del Politécnico y soy socio director de la empresa M Capital Soluciones Integrales. De lo que hacemos es trabajos en ciencias de la tierra, estudios de atlas de riesgos, ordenamientos territoriales, ecológicos, y nos dedicamos a analizar todo este tema de los riesgos. Nuestros clientes, que básicamente le trabajamos a los municipios, por eso es el enfoque de esta plática, atlas de riesgos municipales, ya iremos desmenuzando poco a poco este tema. Igual nos hemos preocupado por hacer convenios y alianzas con instituciones académicas para dar fortaleza a los trabajos que realizamos. Bien, entrando ya en materia, vemos que el tema de los desastres naturales es muy importante en el sentido de que ocasiona pérdidas económicas, humanas y psicológicas en la población. Los impactos que han tenido los últimos desastres se muestran ahí en algunas gráficas de algunas fuentes como la ONU, y vemos que estos fenómenos naturales o perturbadores, el impacto que generan en la economía, en la psicología, en la salud, puede ser de tal grado que puede haber pérdidas económicas o puede un país entero ponerse en crisis debido a un desastre que tenga una cierta magnitud. ¿En qué va a depender si ese país o no tiene daños o tiene capacidad de resarcirlo? De muchos factores. Todos podemos o hemos visto lo que pasó hace años en Haití, donde había condiciones de vulnerabilidad muy graves, había una vulnerabilidad institucional importante, y vemos qué pasó en Japón. Entonces, dos países, dos economías diferentes. Japón al mes ya estaba casi de pie, Haití es la fecha en que no se repone, nosotros ahí la llevamos, seguimos recordando el 85, muchos decían, algunas gentes o amigos me comentaban, qué extraño que el mismo 19 de septiembre nos tiemble, y parecía una coincidencia o algo como perturbador, en el sentido de que cómo es que el mismo día que se conmemora un sismo, ese mismo día se presenta. Le contesté, bendito sea Dios que se presentó ese día y unas horitas más tarde, porque teníamos en la memoria el simulacro de las 11 de la mañana y a las 2 horas tiembla de a de veras. Entonces también eso es como una indicación de que realmente los simulacros deben de tomarse en consideración. Lo que decía el licenciado, el primer licenciado que habló de la plática, hablaba de no simular, porque todos cuando hacemos un simulacro salimos a echar el cigarrito y vamos empujándonos, pero cuando realmente hay un evento importante, entonces sí todos salimos corriendo y nos preocupamos por, hubiera tomado el curso de capacitación, hubiera tomado en serio el simulacro. Entonces, qué bueno que ocurrió ese día y 2 horas después del simulacro, porque si llega a ocurrir antes, quién sabe qué hubiera sucedido. Bien, el impacto de los desastres pues es evidente, cobra vidas, cobra pérdidas humanas, puede destrozar o puede disminuir la economía o la condición social, psicológica de la población. Se habla mucho de lo que es la gestión integral de riesgos, está muy de moda, como hace años estaba el tema de riesgos, ahora está la gestión integral, ahorita está el tema de resiliencia, cambio climático y ahí vamos. Entonces, más que modas, estos temas se deben de tratar con seriedad y desde un punto de vista real, racional y enfocado a las características culturales de cada país. En ese sentido, ¿qué se hace? Se tiene que invertir, se tienen que analizar productos, se tienen que analizar servicios, se tienen que analizar proyectos, soluciones, políticas, planes, programas, es decir, la gestión de riesgos implica una serie de pasos tan grande que toca a diversos especialistas irnos enfocando a cada una de ellas. Por ejemplo, algunas definiciones hablan de un proceso de utilizar directrices administrativas, organizaciones y capacidades para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades para enfrentar el impacto adverso de las amenazas naturales. Otros hablan de organizar, gestionar recursos y responsabilidades y todos los aspectos humanitarios para particularmente la preparación, respuesta y recuperación de los desastres a fin de reducir sus efectos. ¿Qué nos dice el Sistema Nacional de Protección Civil? Que la gestión integral de riesgos es un conjunto de acciones encaminadas a identificar, analizar, evaluar, tener control y reducción de los riesgos, y todo ello atendiendo a las causas estructurales de los desastres. Senapred también lo toma como una herramienta de decisión y planificación que facilita a los actores sociales analizar una situación determinada, tomando de manera consciente decisiones y desarrollar propuestas de intervención acertadas tendientes a prevenir, mitigar o reducir los impactos.
Son varias definiciones, pero en conjunto todas apuntan a lo mismo. Son una serie de pasos, la gestión implica una serie de pasos, tienen que ir concatenados. Si uno deja de funcionar, toda la cadena se pierde y es un proceso también cíclico. Bien, ¿de qué manera impactan o para qué sirve un atlas de riesgos o por qué es importante hacer atlas de riesgos? Dentro de lo que son las fases de la gestión integral de riesgos, si asumimos que son estos los pasos principales, tenemos primero que saber diagnosticar o tener certeza a qué problemas nos estamos enfrentando, identificar los fenómenos naturales que nos pueden impactar en nuestro territorio. Si no lo tengo claro, ya desde ahí estamos mal. Luego no solo basta con diagnosticarlos y saber que existen, tengo que analizarlos. Tengo que ver cómo me van a impactar. No es lo mismo decir, sí, vivo en una zona de laderas, pero aquí nunca ha ocurrido nada, hacer un análisis de la estabilidad de la ladera y sacar un factor de seguridad para ver qué probabilidad hay de que esa ladera deslice ante un nivel o un umbral de lluvia determinado o un empuje sísmico determinado. Pasamos a la etapa de identificar estos riesgos, evaluarlos. Aquí nos enfrentamos muchas veces con un conflicto, porque la evaluación de los riesgos hay quienes lo hacemos de las dos formas o hay quienes se especializan en una o en otra, puede ser cuantitativa o cualitativa. Al sector asegurador le va a interesar mucho estimar los riesgos de manera cuantitativa para sacar la probabilidad de pérdida de que un inmueble sufra un daño determinado ante un escenario de riesgo tal, para con ello determinar las primas de seguro. Pero a la gente que está en la toma de decisiones, a los gobernantes, a los que están en las direcciones de protección civil, pues un análisis probabilístico de decirle, pues la pérdida económica puede ser de tanto, puede ser útil, sí, para posteriormente, eventualmente hacer una evaluación de los daños o poder anticiparse, crear fuentes o recursos o bolsas para temas de riesgos, pero sobre todo al político y al que toma decisiones le interesa saber a veces de manera cualitativa, y a veces un mapa que discrimine qué es lo muy alto, de lo medio y de lo bajo, le sirve para orientar recursos, acciones y esfuerzos. Entonces la estimación del riesgo puede ser cualitativa y cuantitativa y depende también de cada fenómeno. Finalmente los riesgos naturales, que los dividimos en geológicos e hidrometeorológicos, cada uno de ellos tiene distinto nivel de análisis o distinto estado del arte. Los tornados, las sequías, algunos fenómenos todavía está en desarrollo cómo estudiarlos, cuando por ejemplo para sismos, para deslizamientos de laderas, agrietamientos, para huracanes, hay mucha tecnología ya de por medio y depende de qué tipo de fenómeno es al que nos enfrentemos. Posteriormente ya sigue el diseño de políticas, la implementación de estas, su seguimiento y la retroalimentación. Esto es, de una experiencia, de una emergencia que yo haya tenido, qué retroalimentación, qué experiencia saco para involucrarla y incorporarla a mi forma de actuar y proceder. ¿Cuáles son estos mecanismos que podemos tener? Podemos tener una gestión prospectiva, donde hablamos de los atlas para ocupar bien el suelo, análisis de riesgo en proyectos de inversión, una gestión correctiva orientada a reducir los riesgos, o la reactiva, de que ya que pasó el fenómeno, pues vamos a enviar botellas de agua, vamos a donar y que es como casi hemos venido ya cambiando afortunadamente en ese sentido para tener, en vez de una reacción reactiva, tener una reacción preventiva, y para eso sirven los atlas de riesgos, para saber qué es lo que me puede suceder como municipio, como persona, como localidad. Teniendo eso claro, puedo yo anticiparme el fenómeno. De esta manera, pues podemos asegurar, como decían los griegos, la verdad os hará libres. Hay muchas veces que los políticos dicen, no publiques el mapa, no le digas a la gente que está en riesgo. Entonces la gente, al no saber que está en un riesgo, es algo más peligroso todavía o algo que abona al riesgo. ¿Por qué? Porque si supiéramos que estamos expuestos a un riesgo y supiéramos qué hacer, posiblemente el impacto de los fenómenos sería menor. Y bien, por un atlas de riesgo finalmente, ¿qué podemos entender? Que es una compilación de mapas, unos archivos digitales, un documento que se guarda en el escritorio. ¿Qué es un atlas de riesgo? Finalmente tiene que concebirse como un estudio que implica varias etapas. Es un estudio técnico que estima el grado de riesgo al que está expuesta la sociedad, sus bienes e infraestructura ante el impacto de agentes perturbadores naturales o antropogénicos. Finalmente la protección civil se encarga de atender los 5 tipos de riesgos. Los naturales divididos en geológicos, hidrometeorológicos, y los antropogénicos divididos en químico-tecnológicos, sanitario-ambientales y socioorganizativos.
Todos ellos, bien decían, la gente que trabaja en protección civil se tiene que volver todóloga, porque lo mismo atiende una grieta, lo mismo van a una falla de una ladera, lo mismo atienden un tema sanitario, lo mismo dan cubrebocas para la influenza, o sea, protección civil de repente se vuelven todólogos. Pero finalmente el tema es, estos análisis se traducen o se deben de convertir o vertir en mapas que tienen que ser actualizados, analizados, asequibles y entendibles para la población, para de esta forma poder tomar decisiones. Un atlas de riesgos que esté guardado o que no se actualiza no tiene caso. Entonces un atlas de riesgos podemos concebirlo como un ente vivo al que hay que estarlo alimentando, retroalimentando, corregirlo. Cada emergencia que se atiende, cada nuevo evento hay que colocarlo en el mapa, georreferenciarlo, toda una serie de acciones para que el atlas como tal cobre vida y sirva como una herramienta fundamental para la toma de decisiones. Hay muchos tipos de análisis o niveles de elaboración. ¿Cómo se puede elaborar un atlas de riesgos? Pues puede participar desde la comunidad. Cuando uno hace un atlas, finalmente llega y le pregunta a la gente, bueno, ¿aquí qué ha pasado? Hay gente que te platica todo, dice, no, es que aquí pasa esto y pasa todo. Y hay gente que al contrario, aquí no ha pasado nada, ¿no? Porque creen que a lo mejor los van a retirar, les van a decir que no vivan ahí, creen que uno es de a lo mejor del gobierno y está en un asentamiento irregular. Pasa eso mucho en asentamientos irregulares, que la gente dice aquí no pasa nada, pero después pasa. Puede ser que también se involucren las autoridades de protección civil con los reportes, las opiniones técnicas de riesgo que emiten los técnicos, la gente operativa. Si estos reportes no se les da continuidad, si hay cambios de gobierno y la información que tenía una administración de repente se pierde, volvemos a empezar y hay un retraso en ese sentido. Bien, las universidades, institutos de investigación, yo añadiría también empresas, consultoras, constructoras, gente del medio académico, también tiene que participar en elaborar estos atlas, establecer las metodologías, los términos de referencia para poder elaborar un atlas, para saber si está bien hecho o no, cosa que tiene que ver con la ética de la que hablaba el licenciado. Parte de tener una ética es hacer las cosas bien. Si no soy especialista en un tema, mejor no lo hago y dejo que alguien que sí sepa lo haga. El nivel de detalle también tiene que ver. Puedo irme a nivel nacional, a nivel local o a nivel así particular de una zona en específico. Entonces tiene que ver con un levantamiento cartográfico para crear escenarios de riesgo que me puedan permitir para determinados fenómenos naturales o antropogénicos poder saber dónde se me puede presentar un peligro, una amenaza, un riesgo, perdón, y en base a este tomar acciones. ¿Y cuáles son los objetivos? Aumentar la percepción de riesgo en la población, que la gente esté mejor preparada, eso tiene que ver con socializar el conocimiento, instrumentar políticas para mitigar o reducir el riesgo, eso también es importante, es uno de los objetivos, y al final generar un conocimiento científico aplicado. Entonces, en este sentido, toda esta parte de los diferentes niveles de análisis, de escalas y las metodologías, tiene que ver en la aplicación de los atlas de riesgos. Bien, haciendo un análisis de los municipios que cuentan con atlas de riesgos, hablando de un programa federal que hace años tenía a su cargo la SEDESOL y que ahora lo tiene la recién creada SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, es la encargada de apoyar o estimular o incentivar que los municipios inviertan en hacer los atlas de riesgos. Finalmente son estudios técnicos que empresas especializadas o instituciones académicas realizan para poder ayudar a los municipios. Algunos vemos que el número de atlas que se han realizado en el país, pues estamos bastante atrasados. Hay zonas que uno pudiera considerar como de alto riesgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, todas estas zonas, y pues no todos los municipios han realizado su atlas de riesgos. Se ve a veces como un gasto, como un para qué me sirve. También los apoyos para este tipo de estudios son pocos. Generalmente se piensa que los estudios, los políticos prefieren invertir en algo que se vea, en una calle, una obra pública, que se vea y que se note, a un estudio que eventualmente puede decir, pues un estudio la gente, ¿para qué? Pero si lo aplicamos, nos puede ayudar a salvar vidas, a evitar asentamientos irregulares, para varias cosas. Entonces, esto se debe tomar con bastante seriedad, porque no es tirar el dinero a la basura, es invertir
en prevención. ¿Qué metodologías o cuál es el estado del arte? ¿Cómo es que cuando vamos a hacer un atlas de riesgo, en qué nos basamos? Pues vamos a acudir a fuentes oficiales, tesis de la UNAM, del POLI, qué nos dice el CENAPRED, qué nos dice el SINAPROC, qué dicen los términos de referencia de SEDATU, qué dice la CONAGUA, es decir, tenemos instancias o dependencias que dan un soporte técnico a la realización de los estudios. A nivel internacional también hay normas y cada país tiene las suyas, Perú, Japón, Colombia, Estados Unidos, cada país ha ido desarrollando sus propias metodologías, pero tienden a homologarse o a establecer los mismos conceptos. Algunos casos de éxito, hablamos de casos de éxito en el sentido de que no solo fue un atlas elaborado y aprobado por la propia SEDATU, sino que fueron estudios que eventualmente sirvieron o tuvieron una aplicación práctica. Hablaré de algunos casos, como son, por ejemplo, San Mateo Atenco, en el Estado de México, donde ahí el principal problema eran las inundaciones. Detectamos que el río Lerma, que pasa por ahí, tenía alto grado de contaminación y la muestra es que llegamos a notar inclusive animales ahí muertos dentro del río Lerma. Y hablamos de las metodologías, ¿por qué? Porque de repente no hay una homologación, hasta apenas la está viendo, con los términos de referencia de SEDATU. Me tocó a mí conocer o saber de algunos atlas de riesgos y cuando me lo mostraban era una presentación de PowerPoint y ese era el atlas. Y decíamos, bueno, pues es que ahí nada más tienen identificados los mercados, las escuelas, los hospitales, las iglesias, etc. Realmente eso como tal no puede pasar a ser un atlas de riesgos. La diferencia en las metodologías se muestra aquí en que, por ejemplo, San Mateo Atenco tenía este mapa de inundación. Entonces todas las callecitas y estas zonitas, decíamos, ¿cómo puede quedarte así la inundación cuando el agua, pues de repente la inundación realmente tiene una geometría como orgánica, curva? No podemos hablar de que la inundación llega a una línea y ya para allá ya no se inunda. Y este es un recorte de un mapa que está disponible en la web, en la página, en la red, que es el Atlas de Riesgos de San Mateo, elaborado con los lineamientos del Estado de México. Posteriormente hacemos nosotros los análisis utilizando las estaciones meteorológicas, considerando periodos de retorno, y nos queda otro tipo de mapa. Para la inundación nos queda este mapa pixeleado, si ustedes quieren, pero por el tipo de modelado que se hace. Esta es una ciénega que ya se está prácticamente acabando, le están echando tierra para que se vaya formando terreno y poder construir. La forma que se tiene es otra del mapa con respecto al mapa anterior que tiene. Entonces, se llega a distintos resultados si utilizamos diferentes metodologías, pero la idea es utilizar los datos reales, más actuales, y para poder realizar mapas de peligro y de riesgo que den resultados coherentes. Otro caso es, por ejemplo, la delegación Guajimalpa, que dentro de sus principales riesgos están los flujos de lodos y detritos en las barrancas, pero principalmente los procesos de remoción en masa. También en algunos casos llegan a tener cavernas o las famosas minas, que sobre todo se presentan en Álvaro Obregón, Guajimalpa y en la Miguel Hidalgo. Pero pues aquí vemos casitas en la corona del talud y casitas abajo, cortes verticales y pues el crecimiento urbano, la invasión de cauces y barrancas también es un problema importante. Todo eso se tiene que detectar en un mapa de peligros. Aquí se explica alguna metodología de repente para cómo obtener un mapa de deslizamientos, qué peso tiene la pendiente, qué ponderación le damos a la litología, a la altimetría, a la lluvia, a la densidad de drenaje, al fracturamiento. Finalmente todo esto tiene que estar basado en algún tipo de análisis técnico para poder llegar a resultados congruentes. Aquí se muestran algunos tipos de mapas para volteo, deslizamiento y flujos de lodos y detritos. Entonces, si un mapa no está bien elaborado, puede llevarnos a tomar malas decisiones. Podemos pensar que en las zonas de mayor riesgo hay que focalizar más esfuerzos, recursos y dar capacitación a la población. Otro caso de interés se presentó en Guasave hace 4 años. Se presentó el huracán Norbert y una zona en particular conocida como Playa Las Glorias en Guasave sufrió un problema fuerte de erosión costera. La línea de costa avanzó tierra adentro por lo menos unos entre 60 a 80 metros. Todo lo que había ahí, casitas, restaurantes, palapas, pues acabó con ello. Aquí están algunos resultados de lo que es, pues,
el impacto de estos fenómenos, en este caso la erosión costera, asociada a un huracán. Hubo marea de tormenta, el mar se erosionó, la línea de costa avanzó unos 60 metros y estas casitas que antes tenían la playa al frente, pues ya están inmersas dentro de los pilotes descubiertos. Entonces tuvo una pérdida como por lo menos de 1 metro en cuanto al volumen de arena, o viéndolo desde el punto de vista en el sentido vertical. Construcciones dañadas, la vida ahí cobró otro sentido. O sea, antes la gente iba ahí a hacer sus fiestas, sus parrilladas, a hacer ahí sus mariscadas, y de repente se volvió un ambiente desolador, el agua chocando contra las casas y cada vez demoliéndolas, los escombros, muchos de ellos se fueron al mar, posteriormente se hizo el retiro, pero tener este mapa, tener los mapas de peligro y de riesgo permitió poder establecer políticas para, si pensaban reconstruir, dónde hacerlo o qué medidas o cómo hacer para que esta experiencia no les vuelva a suceder. Finalmente tuvieron que solicitar recursos para poder realizar la reconstrucción. Ahí se presenta el mapa y ahí se muestran las zonas donde se presenta el mayor riesgo. En algunas zonas había acreción, en algunas zonas se estaba depositando material arenoso, en algunas zonas se estaba erosionando. El municipio de Atenco, Estado de México, donde se va a construir el nuevo aeropuerto, también es susceptible a problemas de inundaciones y hundimiento por el tipo de suelo en el que está asentado. Ahí se va a construir el nuevo aeropuerto y ahí se está llevando a cabo. Haciendo el atlas de riesgos vimos que uno de los principales problemas eran precisamente las inundaciones. Se hace el modelado del río Papalotla, se estima cuál puede ser el tirante ante una precipitación extraordinaria para diferentes periodos de retorno. Para el levantamiento en campo se utilizan fichas técnicas que deben de contener ciertos datos relativos al fenómeno que se está mapeando, y vimos que sí, que ya había problemas de hundimiento y agrietamiento en el terreno y que se empezaban a manifestar en las construcciones. Por el tipo de terreno, que es una zona lacustre, no duden ustedes que al ratito, con el gran crecimiento que se va a tener alrededor del aeropuerto, con el desarrollo, con la extracción de agua que se va a requerir para poder abastecer todo ese desarrollo urbano, no pensemos que sea imposible que después aquí en Atenco se esté como en Iztapalapa, donde hay grietas con desniveles importantes y con bastantes daños a la infraestructura. Esto es lo que vimos, haciendo el análisis de susceptibilidad, vimos que toda esta zona era potencial a presentar hundimientos. La gente que está construyendo el aeropuerto, el grupo aeroportuario, lo sabe, se están haciendo terraplenes, esperemos que la mecánica de suelos esté correcta, porque también sabemos que el aeropuerto que tenemos en la Ciudad de México también se está hundiendo, está cerquita del peñón de los Baños, y esa zona está propensa a hundimientos y agrietamientos. Igual otra vez el fenómeno en la zona, vemos cómo se empieza a manifestar de manera incipiente, esperemos que pase en unos años. En la Gustavo Amadero, igual, al norte de la Ciudad de México, una zona muy poblada, y aquí tenemos la presencia de una caída de rocas que sepultó una vivienda. Afortunadamente no había nadie en ese momento, pero los procesos de remoción en masa, como parte de los fenómenos geológicos, son muy frecuentes en la Ciudad de México, y bueno, tiene que ver con muchas cosas, como son los asentamientos irregulares, el permitir construir en zonas donde no se debe, una falta de cultura o de aplicación de las normas o reglamentos de construcción. Se da mucho la autoconstrucción en esas zonas, la gente hace un corte en la ladera para hacer un cuartito más, y al hacer ese corte en la ladera lo que no saben es que la están de alguna manera poniendo en condiciones de inestabilidad. Aquí está todo el tema de la caracterización del macizo rocoso y todo, para finalmente poder emitir las recomendaciones de qué hacer para poder reducir los riesgos. Algo importante es la socialización del conocimiento, es decir, generamos un atlas de riesgos, se entrega, se aplaude, se hace el foro de presentación, y luego ¿qué sigue? El atlas de riesgos es apenas el inicio de toda una serie de acciones, porque ya el atlas de riesgos es como ir al doctor, donde me dan mi diagnóstico y ya me dijeron que tengo tal y tal cosa y que mis niveles de azúcar y todo. A partir de ahí, ya sabiendo el diagnóstico de a qué peligros estoy expuesto, entonces tengo que pasar a las siguientes etapas. ¿Cómo voy a subsanar lo que ya tengo, o cómo voy a prevenir a lo que estoy expuesto? Una de las fases importantes debería ser la socialización del conocimiento. Los niños, la juventud, se habla de los niños y todo, pero de alguna manera no hemos desarrollado herramientas didácticas
para que el conocimiento se difunda. Nos hemos nosotros dado a la tarea de diseñar algo que conocemos como Rally de Riesgos, que tiene registro ante Indautor, y es un recurso educativo donde a los niños, a través de juegos como el memorama, la lotería y algunos otros, se les explican qué son los fenómenos naturales, cómo impactan, qué hacer en caso de, y se les da una pequeña platicada, y a veces es increíble ver cómo los niños realmente sí están interesados en estos temas y preguntan, no saben, oyeron en las noticias que si el río se desbordó, que la inundación, y entre con miedo y entre con interés, los niños viven con estos problemas y tienen que saber y conocerlos. Este es un curso, por ejemplo, llevamos el Rally de Riesgos a Puerto Vallarta y todos los hijos de del personal operativo estuvieron ahí en el desarrollo de esta actividad, y es increíble ver cómo los hijos de las personas que trabajan en protección civil a todo contestaban. Fuimos a otras escuelas y notamos deficiencias, o sea, desde cómo educamos a los niños se ve si vamos se ve si ese niño va a ser en un futuro un ciudadano consciente o que va a estar bien capacitado. ¿Cómo llevamos a cabo esta socialización del conocimiento? Como les decía, a través de juegos que a los niños finalmente les interesen, porque hablarles de un tema técnico y traducírselos, de repente a los niños les puede resultar como engorroso, o decir, bueno, pero si lo hacemos de manera lúdica, en la medida en que van aprendiendo, van jugando con el memorama, con el serpientes y escaleras, y sobre la marcha los niños, cuando ves al final de la actividad, se les hace una evaluación y vemos que sí hay un aprendizaje. Eso es algo importante que debemos de tener en cuenta, porque finalmente los niños, una vez que son conscientes del riesgo, ahorita por ejemplo lo que está viendo en la Ciudad de México, la gente que no le tocó la experiencia del 85, para muchos jóvenes o niños esta experiencia es nueva. Es decir, nunca me había ocurrido un sismo tan importante, y para un niño, un niñito de 6, 7, 8 años, ver en las noticias la devastación que ha ocurrido por este sismo es bastante fuerte, y hay un tema de atención psicológica para poder tratar a los niños como una población vulnerable en muchos casos. Si no los capacitamos desde chiquitos, pues bueno, nos enfrentamos después de que de adultos tampoco saben qué hacer, ¿no? Se ve cómo están contentos, se divierten. Esto fue en Puerto Vallarta, los niños decían, ¿cuándo regresan? Porque para un niño toda la vida escolar es así un poco rutinaria, ven los mismos contenidos. Yo soy de la idea de que inclusive desde la primaria a los niños habría que darles clases, introducir la materia de protección civil como una materia, ajedrez y filosofía. ¿Para qué? Para que tengan razonamiento, conocimiento y con profundización en todos los temas y capacidad de análisis y de crítica. Esto se hizo en San Mateo, Atenco, en un convenio con la UNAM. Llevamos al Terramóvil, que es otra herramienta didáctica que tiene el Instituto de Geología de la UNAM, a base de maquetas. Explican el tema de contaminación de suelos, llevan una maqueta de un volcán y hace ahí que saque humo, y explican aquí lo que es una erupción volcánica, por aquí echa lava el volcán, así tiene una maquinita y abajo está el generador y el motorcito que va echando chispas, y los niños ven esto y se emocionan, porque ven una maqueta y se les explican fenómenos geológicos complejos, que es un flujo piroclástico, una avalancha de escombros, una caída de ceniza, mediante una maqueta. Y aquí está la presidenta municipal involucrándose en el tema, y eso favorece, porque también desde el punto de vista político es un ganar-ganar, porque finalmente crea un vínculo del gobernante con la sociedad, porque muchas veces vemos al gobernante así como alguien intocable, pero finalmente es una persona igual que nosotros, igual que cualquiera de nosotros, con necesidades, problemas, con conocimientos, con desconocimientos, y esto genera un vínculo bastante interesante con la sociedad. ¿Cuáles son los retos que se presentan? Ya con esto finalizo la plática. Analizaron los fenómenos antropogénicos en los atlas. Algún tiempo la SEDATU se aventó la puntada de colocarlos, después los quitó porque es como dijo, meterse con PEMES, con instituciones, con CFE, en fin. El uso de los sistemas de información geográfica. Al final los atlas de riesgos se generan y se traducen en archivos que se manejan en un SIG, en un ArcGIS, en un ArcView, en un ERDAS, en cualquier paquete, pero llega uno a las instituciones o a las oficinas de protección civil, y quien tiene AutoCAD y eso ya estamos avanzados, pero el conocimiento del ArcGIS y poder manejar un atlas de riesgos como una herramienta informática con capas donde pueda yo actualizar, analizar, modelar,
tenemos entonces también que capacitar a la población y a los mismos personal de protección civil. Nosotros como empresa lo hacemos porque nos preocupa que al entregar el atlas de riesgos sepan cómo usarlo. Entonces les da una capacitación de sistemas de información geográfica, esto mejora las capacidades de respuesta, el establecimiento de centros de mando, de lo que hablaban hace rato, de que pues, no hay una línea clara, si no hay un centro de mando, una cabeza que coordine o dirija. La socialización y difusión del conocimiento, estamos preparados para este tema. Podríamos eventualmente poder en la televisión, que tantas novelas y chismes y programas de espectáculos pudiéramos de repente sustituirlos por otro tipo de programación. Yo creo que sí se podría. Los procedimientos constructivos y los reglamentos, ¿construimos bien? ¿No construimos bien? Nos queremos ahorrar en la construcción, queremos construcciones baratas. Se habla del triángulo de la vida, pero pues queremos importar metodologías que aplican para otros países que tienen otros procedimientos constructivos con otros tipos de materiales. Pero si vemos aquí las construcciones en Oaxaca, en Chiapas, que son de adobe, de tabique, de mampostería, eventualmente solo en las grandes ciudades vemos el acero, grandes inmuebles con diseño sismo resistente. Los asentamientos irregulares, muy frecuentes en muchas partes del país, que se invaden zonas, se asientan y después el gobierno pues ya termina dándole los servicios a una población, a una localidad que está en una zona de riesgo. Y esto va de la mano con el tema político de decir, yo te garantizo que vas a tener tu propiedad, pero vota por mí. Hay un tema ahí político también para este tema. Y la falta de capacidad de instituciones y autoridades, a veces zapatero a tu zapato, no necesariamente las personas que están en un cargo lo deben de saber. Yo recuerdo que cuando era niño decían que el secretario de Obras y no sé qué era un ingeniero, el secretario de Economía era un economista. Ahorita ya los cargos pues nos vamos rolando como si fueran ajedrez, vamos poniendo a un secretario, pues aquí ya no la hiciste, vete para aquí, que era el de Economía. Entonces ahí vamos rolando al gabinete y no necesariamente la gente que sabe está en el lugar correcto tomando las decisiones correctas. Y a esto le podemos añadir todavía más cosas, pero pues así la dejamos, ya habrá tiempo para el debate de mañana. Muchas gracias por su atención y agradecer pues a todos los patrocinadores y a ustedes por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Preguntas, tenemos 3 preguntas, por allá al fondo me están pidiendo el micrófono, ahí va el micrófono corriendo. Buenas tardes, doctor. Sin demeritar el trabajo que vienen haciendo ustedes como consultores y sin las ganas de dejar de reconocer lo que SEDATU está haciendo para financiar estos atlas de riesgos, pero es un hecho que al no cumplir los términos de referencia que tiene el SENAPRED no sirven para integrarlos al atlas nacional. Entonces, al no estar completo, no nos dan la información completa, no nos permiten tomar las decisiones de la mejor manera posible. Entonces, no sé ustedes como profesionales que se dedican a esto, ¿qué están haciendo con SEDATU o con que corresponda para que adopten la metodología oficial? Pues de otra manera, pues no podemos darle 100%, ¿no? Definitivamente. Sí, interesante pregunta. Justo se ha avanzado, yo creo que se ha avanzado en esa parte. Hace algunos años sí era un verdadero relajo el tema de las metodologías, porque estaba la del Servicio Geológico Mexicano, estaban las de SENAPRED, estaban las de CEDESOL y algunas otras por ahí, pero posteriormente se han ido unificando. Actualmente ya la SEDATU ha tenido acercamientos con CONAGUA, bueno, ya los tuvo, o sea, de hecho en las relaciones que eventualmente tenemos con la propia SEDATU y en las reuniones técnicas, ya se invita a la CONAGUA y al SENAPRED a que revisen los atlas de riesgos. Ya los términos de referencia actuales para elaborar los atlas de riesgos municipales piden que los archivos finales y la forma en que se entrega el documento, los mapas y toda la cartografía digital tengan un determinado formato. La tabla de contenido o la tabla de atributos de un archivo SHAPE que me dice, yo le pico en un punto y me aparece la localidad, la nomenclatura, la coordenada, qué fenómeno, el grado de riesgo, toda una serie de columnas. Esas columnas ya se están homologando y SENAPRED actualmente lo que está haciendo es tomar estos atlas municipales ya realizados y los está integrando para conformar el Atlas Nacional de Riesgos. Aquí en México hemos empezado al revés, desafortunadamente pues nos asentamos a vivir en un lado y ya luego vemos qué pasa, ¿no? En vez de hacer primero un análisis de peligro y de vulnerabilidad y entonces poder tomar decisiones correctas que tienen que ver con el desarrollo urbano.
En México hacemos a veces las cosas al revés, primero nos metemos, invadimos la barranca o el cauce o la zona del deslizamiento, y ya cuando pasa la tragedia, pues nos preguntamos el por qué. En ese sentido, contestando a su respuesta, a su pregunta, actualmente ya se está tendiendo a homologar las metodologías, y la misma SEDATU dice, ocupa estos términos de referencia y complementalos o puedes complementarlos con los lineamientos y las metodologías que tiene Senapred, las bases de estandarización para la elaboración de atlas municipales, todas esas metodologías ya se integran en una sola, y la forma y el formato de los archivos ya se pueden ir extrayendo y subir a una plataforma donde en algún momento todos los municipios que tengan atlas deberán ver en un mapa a nivel nacional. De esta forma, cuando alguien quiera comprar una propiedad o vivir en un lado o algo, podrá consultar esos mapas, porque finalmente es un derecho saber o conocer el riesgo al que estamos expuestos. Ese es básicamente, como el término, se ha avanzado y se han ido homologando, y creo que al final se debe de tender a una sola metodología, y en la medida en que se vaya incrementando el conocimiento, esta se debe de ir actualizando. Pero que existan muchas metodologías o muchas dependencias con distintas metodologías, eso no está bien, porque entonces se llega a resultados diferentes, y pues uno ve un mapa y uno dice que hay riesgo y otro dice que sí, entonces por fin sí o no. Entonces en este tema de la protección civil no podemos estar, aunque hay un grado de incertidumbre en los análisis, no se puede estar como jugando con metodologías. Entre más simple y menos conocimiento técnico tengamos del tema, hay más riesgo de que estemos cometiendo un error que puede tener un impacto, ¿no? Ahí va. Ok, nada más ampliando, sí, las metodologías oficiales son las de SEDATU, en ellas están contenidas las del Senapred, es un documento bastante grande, y creo que ahí está toda la metodología. La pregunta es, de todos estos atlas municipales que se han hecho, ¿cuántos ya están homologados con esta metodología contenida en estas guías de SEDATU? Esa es una pregunta. La otra pregunta, de todos estos atlas municipales que se han solicitado, ¿todos los ha solicitado la parte de protección civil? Porque al final de cuentas un atlas, además de que es una herramienta para el tema de protección civil, recordemos que es también una herramienta de la gestión integral de riesgo, y es a veces en las áreas de planeación y desarrollo urbano donde más pueden tener aplicación. Creo que a veces solamente se lleva el tema de protección civil, y es ahí donde las unidades o las coordinaciones municipales de protección civil como que lo dejan ahí olvidado, ¿no? Entonces esas son las dos preguntas. ¿Cuántas ya están homologados y quiénes han solicitado estos atlas? ¿Protección civil o otra área, otra entidad? Sí, rápidamente. Todos los atlas se han realizado conforme a los términos de referencia que emitió la SEDATU. Antes estos atlas se hacían bajo términos de referencia de SEDESOL. Con SEDATU se incorpora con Agua y Senapred, y todos los casos que aquí se presentaron están avalados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. En ese sentido están homologados con lo que pide SEDATU. Y justo, híjole, la verdad, en la lámina anterior, con respecto yo he visto, me ha tocado ver muchos atlas que ni siquiera cumplen con los términos de referencia, pero pues es lamentable a veces ver cómo por algún tema o político o alguna otra cuestión se aprueban, pero al menos en los que a mí concierne, todos han cubierto los requisitos que pide la propia SEDATU, y también aplicamos las metodologías de Senapred. La otra pregunta es muy interesante, ¿por qué? Porque justo siempre se piensa que solo los atlas de riesgo los debe de tener protección civil, y ahí los tienen así encerrados, guardados como si fuera un tesoro, cuando los debería tener desarrollo urbano, obras públicas, ecología, medio ambiente, desarrollo social. Todas las áreas en realidad es un instrumento para la gobernanza, no nada más desde el punto de vista de la protección civil, porque con ellos se pueden tomar decisiones de hacia dónde crecer, hacia dónde inhibir el crecimiento urbano, hacia dónde crecer, pero bajo qué requisitos, para el establecimiento de reglamentos de construcción, para dónde dirigir recursos en caso de obra pública, proteger las zonas de reserva ecológica, o sea, sirve para todas las áreas. Entonces realmente es una herramienta para la gestión municipal más que para protección civil. Perdón. Última participación, parafraseo, dicen que en teoría todo está bien y deberíamos de vivir en teoría, ¿no? Entonces, efectivamente, como dice el compañero, viene en los términos de referencia de SEDATU que deberá de recurrir a los de Senapred, pero el problema es que los atlas municipales de riesgo los aprueba el Consejo Municipal de Protección Civil, que está integrado por gente que no conoce del tema de riesgos.
Entonces, al momento de que lo aprueba el Consejo Municipal y lo ratifica Cabildo, SEDATU libera los recursos y lo da por cumplido el acta de riesgo. El problema es que no hay una vinculación ni articulación con la parte de desarrollo urbano, y principalmente por dos motivos. Uno, porque la gente de desarrollo urbano y muchas veces la gente de protección civil no conoce el tema de gestión del riesgo. Y dos, porque en ninguna parte de la Ley General de Protección Civil, y solamente en la de cambio climático, que no la aplican los municipios, menciona que el atlas de riesgo deberá de ser publicado. Entonces nuestra duda local es, si el atlas de riesgo no es publicado, no se vuelve un instrumento jurídico, por lo cual no hay obligación de cumplir, ¿no? Entonces, ¿en qué términos quedamos, no? Porque finalmente la Federación financia a los ayuntamientos con un documento que no tiene una aplicación inmediata y práctica en el desarrollo urbano de las ciudades.